amado que ama nuestra alma, que nos ama con amor eterno y que da todo por Dios, todo de sí por nosotros. Y ese amor nadie te lo puede dar, nadie te lo puede dar, ni aún yo, pero sí nos lo puede dar, para que nosotros, Él dándole y recibiéndolo de Él, podamos darle su bien y su misericordia. Porque el único bueno es Dios y perfecto Jesucristo. ¿Sabes? Hay decretos, nosotros somos un reino de decretos santos. La Biblia es el santo decreto, o los decretos divinos para nosotros, para el pueblo de Dios. Tenemos que leer y conocer nuestra ciudadanía para poder decir: yo soy de mi amado. Hay un tiempo hermoso donde nosotros tenemos que prepararnos, un tiempo donde tú y yo debemos mirar cómo Él nos ama y cómo podemos hacer para darle ese amor tan inmerecido que Él nos da a nosotros. Dice el Salmo 2, versículo 6 al 8. Luego hablará a los, dice: pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sabes? Este salmo es hermoso porque es un edicto, es un decreto del Padre, y que dice: los quebrantarás, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con barra de hierro, con vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo con mayúscula, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurado, y termina el versículo 12 del Salmo 2, bienaventurados todos los que en Él confían. Y somos bienaventurados, somos un pueblo bienaventurado, porque somos ese pueblo que se prepara, que en este tiempo estamos llamados a buscar su presencia, tener una meditación hermosa con el Señor, sino porque todo lo bueno y todo lo hermoso de Él viene de Él, y sus dádivas son buenas y perfectas del Padre de las luces, para aquel que le busca. Aquel que busca, hermanos, nos hace, por nuestro Señor Jesucristo, somos herederos de todas esas bendiciones, pero sobre todo de ese amor, de esa paz, de esa bendición de la heredad de Jacob. Amén. Dice el Salmo 1 que estamos sentados, cuando estamos sentados junto a las aguas corrientes del Dios vivo, hermanos, somos prosperados. Dice Salmo 1, versículo 3, vamos a leer 2 y 3. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Y es tan profunda esta palabra, porque si somos hijos de Dios, dice que el que medita la palabra, la Biblia, la Santa Biblia, que está llena de sus mandamientos, decretos, testimonios, y este es nuestro testamento, de principio a fin, nos habla del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero también habla de nosotros como pueblo de Dios y de lo que tenemos derecho como hijos. Es un Padre que nos dice a todo, aquí están todo lo que nosotros como hijos, los mandamientos, todo como pueblo de Dios. Aquí no hay nada de lo que Dios haya abolido, aquí está escrito lo que Dios dijo. Y dice que esta palabra es inmutable. Dios no se arrepiente, su palabra está escrita. Y ahora, a veces tú y yo tenemos una relación, cuando tenemos una relación con Dios, somos esa persona que Dios nos revela, sueña, nos posiciona, nos muestra. Y a través de su palabra, que es inmutable, como dice Hebreos 16, versículo 6, versículo 18, su palabra es inmutable, su juramento está jurado. Una promesa jurada, y esa promesa jurada es inmutable y se cumple. El diseño que Dios deposita en cada uno de nosotros, cada uno somos diferentes, con diseños diferentes, pero con un propósito. Y es anunciar el evangelio del reino de los cielos aquí en la tierra. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza para decirte que es un tiempo hermoso de amor, un tiempo de encuentro, un tiempo de preparación. Es un tiempo donde el Señor nos ha honrado como pueblo. Él está en los campos y está visitando a su pueblo, a su iglesia, para decirle que nos ama. Está dándonos y está los decretos, mirando los decretos. Aquí estamos, aquí hermanos, con decretos divinos. Y hoy estamos, Señor,
creyendo, Señor, que las palabras que tú nos diste como hijos tuyos, este es un tiempo de ver, es un tiempo de puertas abiertas, es un tiempo de derramar de tu gloria, es un tiempo, Señor, donde el pueblo sabe que debe estar meditando tus hechos y tus proezas, tus maravillas, y sobre todo, Señor, tu pacto renovado en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo, tu iglesia llena, dice aleluya, gloria a Dios. Amén. Hay una palabra que dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dice en su tiempo, en el tiempo de Dios. Cuando dice que da su fruto, cuando la palabra, el árbol está plantado y está junto a agua, está junto a la palabra. ¿Por qué te dice la palabra? Porque el versículo del Salmo nos dice que meditas la ley de Jehová. Está que es su delicia. Cuando haces al Señor tu deleite, y entonces tú meditas su palabra, tú meditas lo que Él te diga, todo lo que rema que te llega a tus oídos, la palabra que tú meditas en Él, esa palabra va haciendo que tú sigas, reverdezca, para que veas un florecer y luego dé fruto en su tiempo. Yo creo que este es el tiempo de la iglesia de Jesucristo el Ancla, un diseño divino del Señor. Y esta palabra, hermano, es porque hay tiempo en que Dios tiene un derramar de su espíritu, y nosotros estamos de fiesta. Todos hoy estamos de fiesta porque hacemos al Señor nuestro deleite. Cada día estar en su presencia es una fiesta en nuestro corazón. Hay una apertura de vida en abundancia, de vida eterna en nuestro corazón, porque Cristo, hermano, nos salva. Ese es nombre, sobre todo nombre. Amén. Yo te quiero dar una palabra sobre la bendición que tenemos en las Escrituras. Amén. Porque debemos meditarla, leerla. Dice que en las Escrituras Dios ha dejado un registro de actas espirituales, decretos eternos que establecen identidad, herencia, bendición y victoria para su pueblo, porque Dios nos da a todos y Dios bendice a todos, pero Dios bendice de maneras sin límites a su pueblo, amén. Y dice que hay una acta de identidad y herencia que lo habla el Salmo 2, versículo 7, donde declara que yo publicaré. ¿Quién publica este decreto? Dios. ¿De dónde está sustentada la Biblia? Pues en la palabra que sale de la boca de Dios, y esa palabra es fiel. Por eso no podemos nosotros ir contra ella, porque cuando nosotros creemos que si Él nos llamó, Él nos justificó, nos perdonó, nosotros también esto es un tiempo donde debemos lavar de los pies del camino. Por eso me gusta que es un tiempo donde tenemos que estar meditando, porque Dios tiene un tiempo glorioso, y nosotros, y yo y mi casa, serviremos a Jehová. Yo quiero estar allí con mi casa. Yo te pregunto, no solamente sin pedir, dice aquí que yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Esto no habla que la tierra es mía, no, esto está hablando de que hay un propósito, y es el sal de la tierra, y somos enviados porque ya el Señor pagó el precio, como lo dice Colosenses, en actas canceladas que había en contra de nosotros, que anulando el acta, luego de esto, hermano, Él va al propósito, lo cumple, anula el acta de los decretos que había contra nosotros. Nosotros andamos en acta de victoria, andamos en acta de identidad y herencia como pueblo de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y dice que anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice que había algo que acusaba, que nos acusaba, pero Cristo nos dio la victoria. Y cuando tú recibes a Jesús, tú pasas la puerta y sigues caminando en esos pastos verdes y sigues bajo ese aprisco, no importando las circunstancias. Entonces, hermanos, recuerda que caminamos en victoria. Dice que quitó de en medio esa acta de decretos contrarias que había contra nosotros, y la clavó en la cruz, y despojó, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Caminamos bajo un triunfo divino, un triunfo universal. Esa fue la misión que hizo Él, y cumplió su misión, por el cual el Padre nuestro le envió. Nuestro amado Padre le envió, y Él le dijo, mi hijo es esto, y hay un decreto. Y ese decreto de vida, el que sigue a Cristo, está en ese decreto de salvación.
en secreto de verdad, en secreto de identidad y en decretos de actas de victoria. Amén. También podemos decir, hermano, que toda condenación y culpa fue anulada en la cruz. Hoy yo no sé si tú te has apartado, no sé si tú estás pasando circunstancias difíciles. A veces en la prueba, mira que todos los hijos de Dios pasaron, su fe fue probada, pero esa fe es para levantarte, esa fe es para decirte que tienes derecho y que tienes propiedad como hijo a poseer tierra en la heredad de Cristo que nos dio a nosotros. Pero hay una cosa que tenemos que hacer, anunciar el evangelio. Amén. Abraham habló a su descendencia, por eso fue escogido, porque Dios en el capítulo 17 y 18 habla de que él vio que Abraham le hablaría a su descendencia del Dios vivo. Y esa es la tarea que tenemos que hablarle a nuestra casa, a nuestra descendencia, estar cumpliendo con los decretos, mandamientos, estatutos y las leyes de Dios, porque aún, hermano, el universo se rige bajo esas leyes. Y ahora tú y yo que somos, tenemos que reírnos bajo esa obra de amor, porque Cristo ya nos dio la victoria. Las actas de bendición en el Antiguo Testamento dice que Dios dejó decretos de bendición en Números 6, 24, 26. Un decreto sacerdotal de protección, de gracia y paz. Que Dios te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia. Pero dice que ponga en ti paz. El rostro, Señor, está alzado, está listo. Está desde que alce su rostro sobre ti. Qué hermosa bendición. Y que es una bendición sacerdotal de protección. Pero tenemos que decir, y tenemos que tener el nombre del escrito en nuestra frente. Todos nuestros hijos que conozcan que están sellados por una promesa, por alguien que creyó. Amén. Y que declaró que yo y mi casa serviremos a Jehová. También Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de decretos de obediencia que desata prosperidad, abundancia y victoria. Y nosotros, dice, no termina, que somos cabeza y no cola, porque estamos anclados en la cabeza de la iglesia como cuerpo de Cristo. Nosotros somos esa iglesia que estamos arriba y no abajo. Estaremos siempre arriba. Somos cabeza y siempre estaremos arriba, porque de la cola son los que perdieron, los que lanzaron del trono de Dios Altísimo, fueron lanzados y no están en la propiedad del gobierno del Señor. Somos tú y yo con decretos de obediencia que desata prosperidad, abundancia y victoria. En Génesis 12 nos dice que la promesa de Abraham como fuente de bendición para todas las naciones. Por eso dice que alrededor de Israel, por eso hay que bendecir a él, Dios bendiga la paz dentro de sus muros. Pues nosotros sabemos que aunque es un pueblo pequeño, pues es que dice el Señor, vinieron 70, solo 70, pero salieron multiplicados y fructificados del Gosén. Donde Dios nos envía, nos pone como pueblo de Dios, somos prósperos, somos un pueblo prosperado, bendito. Y nada puede atacar lo que Dios bendice, nada puede dañar lo que Dios bendice. Y aunque haya momentos de dificultades, la bendición es nuestra, por eso es atacada. Por eso es atacada, porque los malos no la tienen, pero los hijos de Dios sí. Por eso tú y yo tenemos que mirar nuestras actas de vida, nuestras actas de amor en la Biblia. Tenemos que leer y conocer a nuestro Padre, meditar sobre sus palabras. Esto tenemos derecho, porque fui obediente. En la obediencia está la bendición. Amén. Él dice en Salmos 128, 1, versículo 6. Decreto de prosperidad y gozo para quienes temen a Jehová. Y el temor no quiere decir que vamos a que todos veamos, no, es ser auténticos, pero auténticos, amando auténticamente, de verdad, en espíritu y verdad al Padre nuestro, en espíritu, porque Él es espíritu. Le dijo el Señor a la samaritana que estaba junto a las fuentes de agua. Yo quiero que conozcas el don de agua, esa agua que tú tomas. Yo ahora soy tu fuente de agua. Cristo es la fuente eterna. Cristo es nuestra heredad, hermano. Cristo es aquel porque Él pagó el precio, porque es el fundamento. Y nuestro Padre le ama. Y como le amamos, Él nos ama a nosotros. Entonces, en la autoridad de Cristo, como hijos del reino, tenemos que hacer lo que hizo Cristo. Predicar el reino de los cielos. Amén. Porque es la sal de la tierra. Ese es nuestro pacto. Dice que la inmutabilidad de esa promesa por la cual queriendo Dios, versículo 18, 17 y 18, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento.
Dios le había hecho voto, le había dado promesa, pero en el capítulo del nacimiento del hombre. Y tú y yo vamos bajo un pacto de nación santa. La nación que está de cabeza sobre las demás naciones. Pero porque tenemos esas promesas, nosotros tenemos que amarlas, amar al que las da. Y eso fue lo que hizo Jesús, nos enseñó a amar nuestra ciudadanía, nos enseñó a amarnos como pueblo del Señor, nos mostró cómo que somos príncipes, que somos reyes, que somos sacerdotes, que somos para Dios, somos sus hijos para el que cree. Porque dice en Juan 3:16 es para el que cree, salvación para el que cree. Esto es para el que cree, esto es para el que cree. Amén. Dice que por dos cosas inmutables, las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en lo que hemos acudido para hacernos de la esperanza puesta delante de nosotros. Jesucristo es nuestra ancla. ¿Por qué? Porque dice que, versículo 17, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. ¿Cuál es su consejo? Su plan, su promesa, su propósito. Ese es el consejo. Interpuso el lamento. Tenía un propósito con Abraham, como un día que te llama a ti y me llama a mí por mí nuestro Señor Jesucristo. Hay un propósito y un diseño que tú y yo tenemos que pelear creyéndole a Dios. Amén. Amén. Pero hay condiciones, hermanos, que tienen esta acta celestial. Dice que la bendición está ligada a dos principios eternos: a la obediencia, hermano. Mira que yo he puesto delante de ti, que algo se me quedó aquí. Mira que yo he puesto algo delante de ti, la vida y la muerte. Escoge pues de Deuteronomio 30:15, pero también lo habla completamente Deuteronomio 28. Que eso es, nosotros somos los que escogemos. Nosotros somos los que estamos, está ligada a la obediencia. Estamos ligados a adquirirla para los principios eternos. Acuérdate que las leyes universales nos rigen. O sea, no hay nada que se mueva en el universo, en la tierra, ni aquí, ni en los aires, que no tenga una ley, y la ley se llama la ley de Dios. Pero no es para aplicárnoslo sino para hacerlo un disfrute y un deleite. Amén. Pero también dice aquí, amén, que hay decretos eternos e inmutables. El consejo de Jehová, y el Salmo 33:11, habla que es una nación bendita cuando tiene el Señor. Una nación bendita. Pero, ¿qué pasa? Que viene tiempo que necesitamos que meditar los hechos de estos tiempos. Y mirar nosotros en este tiempo, tenemos que mirar nuestra identidad, cómo estamos con nuestra identidad, cómo estamos delante del Señor. No juzgando, no hay que vivir siempre, no, Señor es perdonador, pero si te arrepientes genuinamente. Porque Dios necesita una fe genuina. No solamente que aquí es una cosa, pero afuera demuestra otra cosa. Debemos ser aquí por dentro y por fuera los mismos hijos de Dios. El decreto eterno es inmutable, dice, el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y cuando tú crees, y como Abraham creyó que sería padre de naciones, sin ver, creyendo salió. Dios lo fue posicionando en el camino en cada paso de fe. Adquiría una bendición. En cada movimiento, en cada capítulo, Dios era fiel con su amigo. Y debemos estar en esa amistad en Cristo Jesús con nuestro Padre. La Biblia, hermanos, es el acta oficial del cielo. Es nuestro libro, es nuestra... aquí en la tierra podemos conocer de dónde provenimos, los lugares celestes. Aún el universo nos conoce a nosotros antes de la fundación del mundo, conoce nuestro nombre, una estrella que tiene nuestro nombre. Nuestro Padre nos conoce a cada uno de nosotros porque Él nos diseñó, nos hizo conforme su voluntad y nos diseñó con amor. Ahora, como eres tuyo, somos un diseño de amor de Dios, tenemos que cuidar nuestro diseño en este tiempo. Este templo es un diseño, porque las personas dicen, no, vamos para la iglesia, pero tú y yo ahora somos la iglesia. Cuando vino Jesús, cambió la historia, hizo de nosotros un diseño, amado. Pero ahora nosotros tenemos que amarnos para poder amar a otros. Porque sí, ama al prójimo, sí, pero me amo. Primero amas a Dios, primero Dios, nos amamos, y luego podemos amar a otros. Pero ¿qué? Tenemos que tener una relación firme, una relación con el Padre. Amén. La iglesia de Jesucristo del Ancla hoy te está hablando de que sus juramentos y sus promesas son eternas y son inmutables y están aseguradas.
Y cuando Él te da una visión, te da un sueño tuyo, porque tú no puedes pelear sueños ajenos. Cuando, si te das cuenta, cada hombre de la fe en Hebreos 11 tuvo un diseño y ellos cada uno peleó por su diseño. Cada uno peleó por su casa. Cada uno peleó por el propósito que Dios depositó. El consejo de Dios es el plan de Dios y tú y yo tenemos que cuidarlo. Tú tienes que preguntarte hoy, y este es un tiempo, tenemos que hablar, preguntar, Señor, tú me creaste, tú me hiciste. Y yo sé que hay cosas maravillosas para mí que me parecen tremendamente hermosas. Padre, pero direcciona, perdóname si yo he fallado, Salmo 25. Pero direcciona, Señor, mi camino, porque yo quiero alabarte. Amén. Yo quiero ser parte de ese pueblo hermoso. Podemos hablar con el Padre. Estas son las formas que nos enseñan. Aquí está escrito la forma como el Padre nos enseña a hablarle. Pero tú también puedes tener una relación con nuestro Padre. Tú puedes tener una relación hermosa y puedes ser enseñado cada vez que tú entras a hablar con el Padre. Porque a veces solamente queremos el clamor, pero no. Dice, cuando tú hablas con nuestro Padre, Él comienza a mostrar el camino y el diseño. Hay una palabra que me dio el Señor, un rema, y ayer estaba meditando, mirando aquí la hoja cuando volteé aquí. Dice aquí el Señor que el Señor es nuestra ayuda. Solo Dios es nuestra ayuda. En el momento más traumático de la universidad, de la vida humana, cuando el pueblo de Dios estaba perdiendo, había conflicto, Roma atacaba, se estaba perdiendo una identidad de pueblo, Dios envía por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero Dios prepara un tiempo, allanan la tierra primero son las personas que Él iba a usar. Luego comienza a hablarle del diseño en Lucas 1. Lucas 1 es un libro hermoso, pero ¿sabes qué me di cuenta? Que Lucas habla de arrepentimiento. En totalidad, el libro de Lucas está hablando del arrepentimiento genuino. Ayer el Señor me dio esa palabra y Lucas habla que cuando estamos sentados junto a los pozos de agua corriente, Dios siempre nos va a hacer reverdecer en el territorio que estemos. Una palabra de Dios es ese pozo. Una palabra de Dios es el plan de Dios, es el consejo de Dios. Una palabra de Dios que nos dé a nosotros es aquello que nos va a hacer reverdecer. Vamos a estar, porque estamos plantados en una viña que ama a quien le ama, que busca y voltea su rostro y levanta su mirada a Dios. No la inclina al mundo, la levanta a Dios y solo se inclina para adorarle y poner su corona a su presencia. El libro de Lucas habla del perdón. El libro de Lucas habla de que debemos estar nosotros avistados en los tiempos. El libro de Lucas es un libro muy, ayer que lo estaba analizando en un momentito, me di cuenta que nosotros somos bienaventurados, porque cuando Dios limpia nuestro corazón, como le dijo a los discípulos, ¿por qué no es necesario limpiarnos? ¿Por qué no limpia los pies? Y Él estaba limpiando los pies, porque era lo único que iba a limpiar, porque vosotros estáis limpios, pero le lavaba los pies, porque estaba preparándolos para un camino, de una preparación, de la santidad, para que predicaran el Evangelio. Solo uno no estuvo allí, no cumplió el requisito, porque no quiso, sino se mantuvo firme en lo que prefería sus ojos y sus vanidades. Pero los demás, con sus imperfecciones, Cristo lavó y le dijo, soy siervo, porque Él conoce nuestras imperfecciones, pero solo quiere que tú y yo vayamos a Él. Él conoce, a veces pensamos que Él quiere que vayamos a Él perfectos. Dios necesita es que reconozcamos nuestras imperfecciones y reconozcamos que es su perfección, y en su amor podemos nosotros llegar a la perfección y santificarnos. Es un tiempo donde veo que el libro de Lucas, vamos al libro de Lucas en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Antes de entrar, una palabra bonita. Para ir a la presencia del Rey, como dice la alabanza, hay que prepararnos. Para ir a la presencia del Rey hay que lavar nuestras vestiduras. Él no nos va a acusar. Acuérdate que en el camino de Maús, Jesús los trajo a casa. Jesús no va a mirar tus vestiduras humanas. Jesús va a mirar que te has arrepentido.
Jesús mira que tú vuelves a casa. Jesús mira que tú quieres restaurar tu identidad como pueblo santo. Jesús mira no tus errores, pero este es un tiempo de volver a casa. Es un tiempo de santificarnos, como dice Josué 3:5, porque Dios hará maravillas. Es mañana, es un tiempo hoy, hermano, donde el Señor nos da oportunidad. Pero aquel que está perdido, que piensa que Dios no está, que el enemigo lo acusa en su mente, es un tiempo de que tú creas que Jesús te puede restaurar, que Jesús te puede traer a casa restaurado para el servicio. Hay hombres transformados, hay hombres que estaban perdidos y Dios trajo como Saulo, que creía que sabía todo, pero se estaba perdiendo porque no había sido sellado. Y hasta que conoció el sello del Espíritu Santo, supo que no había conocido. Y la idea es que tú y yo conozcamos el reino de los cielos. De eso nos habló Jesús. Saulo de Tarso, cuando conoció el reino de los cielos, cambió su historia. Aún Nicodemo, José de Arimatea, pero también personas, hermanos, que fueron perdonados. Vamos al 15, en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Porque el Señor comienza en el libro de Lucas, me gusta mucho, y en los otros evangelios, pero hay algo que habla claro de un arrepentimiento. Yo quiero basarme en el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque el evangelio habla de un arrepentimiento. Pero ¿por qué me tengo que arrepentir? Hermanos, si dice que la llegada de Cristo llega con el arrepentimiento, hay algo en nosotros que conoce nuestra condición. Dios no puede ser engañado. Amén. Y dice que Él llegó, hermanos, mira que en el capítulo 3 dice: arrepentidos o pereceréis, dice la palabra. Amén. Y es un tiempo de perdón, un tiempo de arreglarnos con nuestros adversarios, un tiempo de que hay personas que no quieren cambiar su vida, pero tú como hijo de Dios cumple tu misión. Tú como hijo de Dios, tú dices, vas a tratar, Jesús trató hasta el fin en la cruz de salvarlos a los dos, pero uno no quiso, dijo que hay dos caminos, el de creer y el no creer. Y ese es el evangelio, para el que cree salvación y para el que no recibe es condenación, pero que el Señor nos encuentre hablando de Cristo. Amén, hablando del reino de los cielos, hablando de nuestro Padre, porque y predicar a todo el mundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la autoridad que tú y yo tenemos. Amén. Y dice entonces que en este mismo tiempo estaban allí algunos le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado los sacrificios de ellos. Mira, sacrificios de sangre. Pues dice que donde hay mucha violencia y derramamiento de sangre de hombre, contiendas, es porque hay libación de maldad. Y están pactando un pueblo para que se pierda sin años. Pero tú y yo, cuando recibimos a Jesús, entramos al pacto verdadero, al pacto universal, al pacto real. Por eso tenemos que declararnos de Cristo. Entonces dice, respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no antes, si os no os arrepentéis, todos perecéis igualmente. ¿Qué estaban diciendo? Que a veces estamos acusando a personas que están perdidos, que aquello, pero Jesús nos dice que aunque parezcamos nosotros, tenemos nosotros mismos, cada uno, en este tiempo, hacer una reflexión, como habla el Salmo 139, Él conoce nuestros pensamientos. Pero no para nosotros decir que yo soy esto, no, simplemente para enamorarte del Señor. Cuando te enamoras de Dios, te enamoras tanto, 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 que solo tu boca, tus ojos, tu nariz, tus labios, tu lengua, tus ojos, tu ser, tu mente está totalmente entregado a Cristo. Entonces verás bondad de Dios. Amén. Y dice entonces, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay gente que acusa, el adversario acusa, pero cuando tú llevas a un verdadero arrepentimiento, yo me arrepiento, me porto bien con mis hermanos, hago esto, sirvo, trabajo, hago esto, pero el corazón, hermano, todavía medita cosas malas. Y eso es lo que quiere el Señor para este tiempo, que tú y yo, estando en su presencia, nuestro corazón esté preparado para ir a la presencia del Rey. Como dice la alabanza, Esther en el capítulo 2, una preparación de 12 meses. Se fue transformada, pero su corazón era de Cristo, su corazón era de pueblo de Dios.
Y fue transformada y se hermoseó más y cada vez encontraba más gracia, porque fue preparándose para un encuentro. Y ese encuentro, como hoy, nos trae un tiempo de alegría, de gozo, cuando somos obedientes. Cuando dejamos que el Señor nos lave con sus aguas, nos perfume con los perfumes del gozo y la alegría, y nos dé de su aceite fresco. Y eso pasó con Esther. Amén. En el tiempo que fue llamada, en los 7 años, amén, pasados, el rey la mandó a llamar y en su tiempo fue honrada como reina, porque yo llevaba la gracia y el favor. Eso hace una transformación verdadera y genuina. Eso que está ahí en esa parte de que aunque el mundo y el entorno sea difícil, tú y yo somos luminares. Y nos debemos preparar en este tiempo a la presencia, porque un encuentro con el Rey abre puertas y decretos llenos de bendiciones, de todo tipo de bendiciones, de amor de Dios por nosotros, porque te ha encontrado a ti y a mí agradable. Amén. Amén. Por eso hoy, hermanos, nosotros tenemos que tener que cualquier atadura, porque el Señor nos puede sanar, nos puede levantar, pero hay ataduras que solo Cristo puede romper para que no se repitan nunca más. Y este es un tiempo donde tú tienes que decir, seguir a Cristo. Yo corto en el nombre de Jesús con todo aquello que me ataba. Porque Dios quiere, como habla en el capítulo 15, el Señor quiere abrir tus ojos, que despiertes. Amén. Cuesta, hermano, seguir a Cristo. Pero date cuenta que Esther no cambió su identidad de linaje de Cristo, o del pueblo de Dios. Ella simplemente cumplió una misión y se preparó y dio la honra. Cuando tú te preparas para hacer la misión de Dios, tú comienzas, que el Señor comience a prepararte, ungirte con ungüento, lavarte, ungirte con el ungüento santo de los aromas del amor de Él y te perfume para ir a su presencia. Y esa santidad abrirá puertas que nunca imaginas, porque no estaban en tus planes. Esther no entró en competencia. Esther no pensó en competir. Esther pensó mantener su identidad. Y aunque era una identidad que estaba oculta, era una identidad oculta, pero era visible en la gracia y favor. Cuando tú eres un hijo de Dios, esa gracia se nota. Ese perfume otros lo perciben. Ishara, porque es perfume de salvación. Amén. Dice el capítulo Lucas 14, antes del 15, porque dice, así pues que cualquiera, 14, versículo 33, dice, así pues que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿Qué pasó con Esther? Tuvo que tener un proceso de renunciar a algo que tenía, a lo nuevo que traía Dios. Y a veces esos cambios nos van a gustar. Pero también Dios en esos cambios nos va a mostrar nuestra condición. Y nosotros como pueblo de Dios tenemos que santificarnos. Como pueblo tenemos que mirar qué es lo que quiere Dios. Una conversación con Dios. Amén. Agradar a Dios es lo principal y primordial para este tiempo, para la iglesia. Es un tiempo de un romance donde el Señor está enamorando a su iglesia. Pero ya van los que quieren ser transformados verdaderamente. Que son aquellos capaces de dejar todo pasado para ver lo nuevo de Dios. Esther lo vio, porque cuando ella se vio allí, dijo, estas son mis circunstancias, pero estaba preparada, como dejándose guiar por el Espíritu Santo de Dios, para cumplir el propósito. Ella no sabía. Y a veces Dios nos mete en circunstancias y cosas que de pronto no nos agradan, pero también para sacar cosas de nosotros, pero también para traer lo nuevo de Él, sacarnos, despojarnos de nuestra voluntad, de nosotros mismos, para hacer cosas mayores. Hay una parábola que dice también, a partir del 15, particular del capítulo 15, donde el Señor habla de la oveja perdida. ¿Amén? Y dice Jesús que nosotros todos tenemos que tener una relación con el Padre. Jesús la tenía, tú y yo, y de acción de gracias por la salvación. Por eso tú y yo tenemos acta de decreto por Dios. Pero Jesús no quiere que ninguna se pierda. Y dice que cuando Jesús
siempre todos, mira, a Jesús se acercaban a escucharle los publicanos y pecadores para oírlo. ¿Quiénes estaban? Los que tenían la palabra en sí, en la mano, pero no la tenían sellada en el espíritu. Y estaban los pecadores. Y los fariseos y escribas murmuraban diciendo, los pecadores reciben y con ellos comen. Entonces le refirió esta palabra diciendo, entonces, hay cosas que Dios siempre nos va a decir a ti y a mí, tú quieres ser salvo. Y si hay un pecador que quiere ser salvo, no puede ser juzgado porque él quiere ser salvo. Porque ya fue tantas las cosas que le pasaron en su vida que ya el cansancio espiritual le dijo, ven para acá. Y llega Jesús a tiempo. Amén. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va a la que se perdió hasta encontrarla? Puede decir que los fariseos eran 99 y estaban en el desierto. Pero había una oveja, la de los pecadores. Amén. Para buscarla. Y dice que cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozosos. Y estamos de fiesta, hermano. Porque el Señor está en el campo y dice que Él salió al campo. Él dejó todo y salió al campo a buscar a su oveja, a buscar a su iglesia. Hay que mirar cómo nos ve Jesús. Y al llegar a casa, dice que estaba gozoso, contento con su oveja, porque esa oveja se había arrepentido y había vuelto a casa. Porque no es con boca que transformamos, es con Cristo, y el que puede hacer la obra es Cristo. Estoy segura que esa oveja que lo recibió venía con él cargado. Cuando Dios, que Cristo cambia tu vida y la mía, nos carga. Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozaos conmigo. Cuando un hermano se arrepiente, no es que ella se arrepintió, se bautizó, ya eso es tan normal. Pero eso no es no tan normal ni tan sencillo. Cuando alguien que está pecador se arrepiente y vuelve a casa, hay que hacer fiesta, hay que gozarnos. Cuando alguien se bautiza, cuando alguien da un paso de fe. Porque si nosotros no nos alegramos de una conversión de un hermano que va a comenzar a su historia, que caminará, que tendrá tropiezos, que caerá, pero que Cristo lo levantará porque lo cargó ya. Tú y yo tenemos una salvación, orar por las almas perdidas. Amén. Y el único que dice, Señor, que cuando alguien se arrepiente y alguien vuelve a casa, alguien por quien tú has orado, Dios me la bendiga, amada pastora Mayrelis, Iglesia El Arca en Camarón de Guajira, tierra de Shiva Beula. Y entonces nosotros vamos mirando. Amén. Gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Esa oveja ya estaba en un campo en la casa del Señor. Esa oveja ya estaba en el campo como estaba Noemí y Ruth, donde se endulzaron sus aguas. Esa oveja ya estaba en el camino, estaba en casa, estaba con Cristo. Y ahí donde tú y yo tenemos que habitar. No podemos mirar a otros como perdidos porque mira cómo comenzó, que debemos observarnos nosotros. Esta es una enseñanza hermosa de la palabra que nace de una duda. Amén. Dice que es un tiempo, gozaos conmigo, y cada vez que, hermano, cuando alguien recibe al Señor, de pronto ella se va, yo me quedo, yo me alegro, vengo gozosa. De pronto la gente no va a entender, recibió al Señor y ya. Pero hay una fiesta en el cielo. De pronto la tierra no lo sabe, pero el cielo, mira lo que dice Jesús aquí, hace fiesta. Y entonces tú no veas que si Dios te está usando y estás convirtiendo almas para Cristo, tú estás de fiesta. Porque Dios busca santidad, alguien que traiga al Señor. Entonces lo primero que dice, no, que este camino es duro. ¿Cuál camino duro? Si más duro sin Cristo. Ay, que esto, no, necesitas que haz fiesta. Porque es tiempo de alabanza, de gozo. Porque entonces, ¿por qué he encontrado mi oveja? Dijo Jesús, que se había perdido. La oveja no es tuya ni es mía, la oveja es de Cristo. Y tú y yo estamos aquí con una misión de lo que hizo buscar la oveja, predicar el evangelio y no poner la boca sobre ninguna oveja perdida.
sino una oración para que un día la misericordia de Dios le alcance como alcanzó un día a Bartimeo, que el mundo le había cegado, le había puesto manto del mundo, lo había tirado a la orilla, lo había hecho un pordiosero del mundo. Pero cuando pasó Jesús, Él reclamó su linaje. Y ahí donde tú y yo tenemos que estar pendientes, reclamar nuestro linaje de hijos. Por eso arrancamos como Dios me dio esa palabra. Porque Él es Él es nuestro Padre, nuestra roca firme. Él es nuestra salvación. Por eso dice el rey David: te amo, Jehová, fortaleza mía, roca mía, castillo mío, mi Dios, mi libertador, mi salvación eterna, es Él. Amén. Pero también habla también dice: os digo que si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pues te dije que a veces, desde muy claro el libro de Lucas, la profundidad fue diferente que encontré en los otros evangelios. Porque está hablando de un arrepentimiento genuino. Dice que la única que se arrepintió fue la oveja, pero las 99 no tenían arrepentimiento. Por eso dice, las otras estaban seguras, pero estaban en el desierto. Porque hasta que no fuesen limpiadas y lavadas. Jesús hizo un lado de la demagogía, de la palabrería humana, de que yo tengo la razón. Pero se fue a buscar una que creyera. Y hay ovejas que simplemente reciben a Jesús, hermano. ¿Sabes una cosa? Cuando tú encuentras a alguien y renueva votos con el Señor, o cuando alguien recibe al Señor, tú estás haciendo un trabajo magistral. El mundo no te lo va a aplaudir, pero el cielo sí. Mira lo que dijo Jesús: se lo aplaudieron, no entrar cuando entró a su casa con la oveja. ¿Cuántas ovejas ha traído la oveja a la casa del Señor? Pero también habla Lucas 15 de la parábola de la moneda perdida. Amén. Estamos hablando de la parábola también del hijo pródigo. Amén. Pero todo el tiempo el Señor decía: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas, se pierde una dracma, no enciende la lámpara y va a la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Ellos somos tesoros para el Señor. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Eres un tesoro de Dios, eres alguien de gran valor para el Dios. El mundo te ha dicho lo contrario, no lo creas. Eres preciosa para Cristo, eres precioso para Cristo. Amén. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Tú vales más. Tú vales tanto que el valor tuyo, a los que no se arrepienten, no lo van a conocer. Pero tu valor está delante de los ángeles, porque has vuelto a casa, porque tu brillo era necesario. Y solo en Cristo Jesús podemos ser restaurados. Dice que la parábola del hijo pródigo, versículo 11 en adelante, también habla de 2 hijos. Y el Señor nos está hablando de que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta. Debemos gozarnos. No que llegó un hermano de más. Es tan cerca, hermanos. Tengamos mucho cuidado con ofender a Dios. Con el hecho de que tú no goces que un alma nueva llegue a la casa. Con el hecho de que tú no te goces de que tu hermano se sostenga y mantenga la victoria de Cristo en su corazón, y tú estás siendo como aquella piedra que está haciendo de tropiezo. Hay que tener mucho cuidado, porque aquí lo que te habla el reino de los cielos es que nos arrepintamos. Es lo primero que nos dice. Juan el Bautista fue preparado en las aguas, estaba en el desierto, pero era dueño de las aguas de Israel, porque ahí bautizaba. Estaban parados, aunque estaba en el desierto, vivía reverdecido, porque las aguas eternas estaban con Juan el Bautista. Para bautismo, pero el fuego, y aún Jesús en obediencia, qué humildad. Hizo fila y se bautizó en las aguas con Juan el Bautista. Y aunque Juan lo reconoció y quiso no hacerlo, Jesús lo hazlo,
porque había que cumplir, hay requisitos que tú y tenemos que cumplir, y esos requisitos no son de hombres, son vivencias que habla el Espíritu Santo entre tú y yo, ahora que Cristo nos llenó y nos bautizó con el Espíritu Santo, hermano. Cuando el Señor dice que los mies son muchas y los obreros pocos, Él está hablando de que la carrera es angosta, y hay muchas almas, pero hay pocos obreros. Amén. Es hablar del diseño de Dios. Amén. El Señor también nos habla de una relación de unos hijos que no se asentaban, uno que estaba firme, pero el otro no, y el otro pide su heredad. Otro pide, yo me quiero apartar, me quiero ir, quiero hacer mi vida. Lo que tú haces, estoy hablándome todos los días de Dios, y Dios me aburre, me cansas. Yo quiero hablar de cómo hablan mis amigos. Yo quiero hablar de música, de mundana. Yo no quiero ser... o sea, él declaró que él no quería esa heredad. Porque tú sabes que esto está en Levítico, y había una prueba tan grande que cuando regresara a su pueblo iba a ser avergonzado. Y este padre sabe, cuando un hijo se arrepiente, no deja que cuando regrese ninguno sea avergonzado en el camino. Nos arropa, nos viste, nos abraza, nos besa, nos coloca anillos, porque el Padre se alegra. Dice Jesús, dice en estos tiempos, dice Jesús, se alegra Jesús, se alegra la iglesia, pero en este caso dice, se alegra el Padre. Amén, porque es una corona. Tú no sabes que las coronas que tú y yo poseemos son eternas. Se restaura el brillo, la luz, nuestra forma de vivir, de ver. Amén, amén. Entonces dice en el capítulo 12, el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Cuando tú estás en la casa del Señor, todos los bienes del Padre, todos nos pertenecen. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en casa de Jehová moraré por largos días, todos. Pero cuando tú pides tu parte para irte, queda bajo tu administración. Pero cuando permanecemos bajo la presencia y la cobertura del Padre, nuestra heredad es completa en Cristo Jesús. Amén. Y dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, se apartó. Se fue a un lugar y se apartó. Y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. O sea, tú y yo tenemos que aprender algo, que tu cuerpo, y esto que está aquí lo diseñó Dios, somos originales. Que nuestros dedos, nuestras manos, nuestro ser lo diseñó Dios. Y Dios vio que era bueno. Y si Dios vio que era bueno, tenemos que permanecer originales. Amén. Pero Él quería, no de lo que había en su casa, sino de lo que había en otra parte. Y cuando tú sales de la cobertura de tu casa, cuando tú haces tu voluntad, hermano, vas a desperdiciar tus bienes. Cuando tú vives para el mundo, vives, dice, perdidamente, estás perdido. Entonces vamos mirando que cuando nos aparta, acuérdate de no, se perdió. Le iba bien el camino, Llanuras Verdes, Pasto Verde, qué chévere, Sodoma, Gomorra, uy, aquí quiero estar, pero no estaba en el lugar, porque se había alejado a lugares de perversión. Y al principio, aunque parezca bonito, al final es un embudo que te cierra, que es casi imposible, como le pasó a Lot, de salir de allí, que tuvieron que los ángeles arrancarlo y moverlo y despertarlo, sacudirlo para que se muriera. Y aún así no volvió. Pero este joven no volvió. Solamente una retornó de un pueblo que Dios maldijo. Ya se llamó Ruth. Solo Ruth regresó. 10, ¿cuántas generaciones pasaron para que pudiera retornar? Cuando tú y yo desobedecemos a Dios, estamos matando nuestro linaje y descendencia. Por eso Josué no lo dijo tan fácil. Yo no sé ustedes, yo estoy en este campo, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y ese, cuando alguien decide seguir al Señor, la gente va, es difícil, es duro. ¿Te van a dar? Claro que sí. Porque lo primero trabajo enemigo es tratar de derribar tu bendición. Pero cuando tú tienes tu bendición bajo la cobertura divina, permanece firme y permanece completa.
El mundo te quiere apartar y sacar para que la derroches y diga, mira, ese es un hijo de Dios, pero esta se perdió. Pero Dios es bueno y su misericordia es eterna. Amén. Para los que vuelven su rostro a Él, como le pasó a Noemí y trajo a Ruth. Y dice que cuando él hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y es que algo que cuando un padre tiene un hijo y el padre trabaja una cobertura y el padre dice, bueno, señora, ahí está tu hijo. Tú lo traerás. El aprendizaje se lo dio, el crecimiento se lo dio Dios. Y es un crecimiento, te llevaste todo, pero el mundo te quitó todo. Te perdiste. Y entonces el mundo va a comenzar a acusarle en la mente, mira lo que hice, lo que no hiciste, mira, ¿dónde está? Pero dice otra cosa, cuando tú regresas a casa, el Señor nos justifica, el Señor nos santifica. Y el Señor hace que nos volvamos y nos lava nuestra vestidura, limpia nuestras heridas. ¿Qué hizo? El apartarnos y el andar perdidos. Quita billetes de hora de maldad. Te quita pensamientos que te quisieron borrar tu identidad y te vuelven al plan original de Dios. Al plan original de Dios. Amén. Y dice entonces aquí, y esa hambre la preparó Dios. Todo este plan que dice que todo lo hizo Dios, Jesús lo comienza a contar. Y es que en tiempos que el mundo desperdicia los bienes de Dios, Dios envía una gran hambre. Dios envía algo para que vuelvan el rostro a Él. Y en este caso el Hijo Pródigo es para todos nosotros. O para cuando hay tiempos difíciles en las naciones, se afectan los entornos, las familias, los gobiernos y todo, pero es para que volvamos el rostro al Señor. Porque se han derrochado los bienes que Dios le dio. Amén. Y se fue, mira, ya lo último, y se arremó a uno de los ciudadanos de aquella tierra. O sea, ya cayó en lo más bajo. Y hay veces que tienes que verte o mirar cuánto te lleva el enemigo. Y dice que, y el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Se fue y se arrimó a uno de los ciudadanos, pero el ciudadano no lo vio como un amigo, no lo vio como una persona para levantarla, ¿no? Lo vio como un sirviente de cerdos. Un hijo de Dios cuando pierde su identidad, un hijo de Dios cuando se aparta y desperdicia los bienes, el mundo no va a tener, se lo gastó, pues ya como saben. Y tú y yo como siervos de Dios tenemos que tener un corazón cuidado como ese ciudadano. Porque cuando Dios te envía un hijo de Él, así esté desprovisto, hay que tener mucho cuidado, hermano. Pero este era un propósito de Dios para que Él viera que fuera de Dios nada podemos hacer. Y ese joven que estaba fuera de su casa, se vio comiendo con los cerdos. Dice que deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Hermanos, ni siquiera los cerdos comían mejor que Él. Qué cosa tan difícil. Cuando tú y yo tenemos deleites en la mesa del Padre, cuando tú y yo tenemos grandes cosas en la mente de nuestro Padre, cuando tú y yo tenemos grandes bendiciones eternas en la casa de nuestro Padre, ¿cómo, hermano? Pues nuestra mente tiene que hablar, nuestra boca, saber al reino que pertenecemos. Mira cómo lo considera Dios como ser. Y entonces vamos mirando que Él volvió en sí. Hermano, desperdició la plata, perdió todo, andaba perdidamente, malgastó y comenzó, hermano, a faltarle todo. Y aún así estaba todavía duro, porque a veces salir de la palabra, de la presencia de la casa del Padre, enfría el corazón. Y cuando el corazón se enfría, el enemigo va a tratar de matarte a ti como hijo de Dios, como un propósito de Dios, pero Dios cuida lo suyo. Porque hay un Padre que clama, hay un Cristo, dice, se me lo entregó, porque para Dios hasta el final ninguno está perdido. Amén. Pues es un tiempo de levantarnos en clamor, oración y decir, Señor, guarda mi corazón, sáname, Señor, de las heridas. Porque este joven había sido herido en el mundo. Todo esto que pasó aquí, él salió al mundo, pero el mundo hiere, mata, destruye, roba. ¿Cómo que puede venir una persona cuando despierte, regresa y ve su situación? Yo voy a tratar de acosarlo, pero tú y yo tenemos que tener la puerta lista y decirle a aquel pecador es de Cristo. Dice que estaba, ¿cómo arrancamos? Que estaba Cristo entre qué? Fariseos o publicanos y
pecador. Amén. Amén. Entonces dice, él comienza a volver así. ¿Cuántos jornaleros hay en casa de mi padre que tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Hermano, muchas personas tienen riquezas y esta parte aquí no solamente que estés pobre de dinero o que tengas faltante una casa linda. Conozco personas y he pasado en la vida personas que tienen todo, comida, pero están comiendo algarrobas. ¿Por qué? Porque se apartan, se vivieron a las vanidades y a las riquezas. Porque dieron su corazón a las vanidades. ¿O no te acuerdas de Salomón? Que por Salomón se perdió el reino y se dividió el reino. Su hijo Robán heredó Judá y Benjamín. Pero 10 reinos se apartaron, que fue lo primero que se fueron enganchaditos por Asiria. La desobediencia. Por eso hay que estar firme, dice el Señor. Jesús está diciendo que es de relación, de comunión. No podemos acusar a nadie. Pero Dios necesita un arrepentimiento genuino. ¿Qué dice aquí? Que cada uno, la oveja recibió, volvió a casa. La mujer buscó. Y Cristo y el hijo pródigo volvió en sí. Amén. Y dice entonces, me levantaré y iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti. O sea, él pensó, me toca enfrentar esta situación. Hay momentos en que tú y yo, como hijos de Dios, que hemos hecho decisiones y hemos tomado cosas y hemos hecho cosas y no hemos hecho las órdenes del Padre. Tenemos que ir, no con gemidos y llorarle como siempre, la misma lloradera, sino simplemente decir, Señor, me arrepiento. Y yo le he dicho, Señor, porque hay cosas que a veces parecemos buenos, pero hay cosas que le preguntemos al Señor, que lo único que tenemos que hacer es agradar a Dios. ¿Amén? Y agradar a Dios es guardar nuestro corazón de pensamientos. ¿Amén? Y dice entonces pensó, cuando él volvió en sí, para que veas tú que el alma, porque el alma estaba perdida. Y el negocio aquí de las almas, ¿por qué volvió en sí? Porque la mente de él había sido enviciada, la mente de él había sido arrancada, su alma había sido cautiva. Y entonces, cuando él recordó su identidad, y eso es lo que muchas veces se nos olvida. Tenemos que saber que somos un pueblo con identidad. Amén. Y él dijo, yo no soy digno de ser llamado, dijo, hazme como a uno de tus jornaleros. ¿Qué dijo Ruth? Señor, ¿por qué haces tanto esto? Versículo 13. ¿Por qué haces esto? ¿Cómo he hallado gracia? Mefiboset, Señor, yo soy menos, pero ¿cómo he hallado gracia entre tus ojos? La humildad. Porque aquí es una gracia inmerecida. Y dice, levantándose. Entonces, él redevolvió la mente. Tuvo un tiempo de meditar y decir, pero ¿yo qué hago aquí? Si yo tengo un linaje, tengo una casa, yo soy un árbol plantado, en mi casa hay aguas, hay manantiales, y yo era un manantial, pero yo quiero volver a ser ese manantial en la casa de mi Padre. Amén. Y dice, levantándose, vino a sus padres. ¿Qué hizo de mí? ¿Qué hicieron muchos hombres de Dios? Volvieron. ¿Qué hicieron los demás? Volvieron. ¿Qué necesita Dios? Que tú y yo volvamos a casa, que volvamos al diseño. Esto no se trata solamente de oro. Aquí se ve que no tenía. Sí, que llegó ahora y te quitó todo. Pero a veces cuando te quitan el corazón, se vuelve tan frío, tan frío, tan frío, que es circuncidado y hay tanta perversión y maldad que ya no le importa hacer mal. Pero aquí había un corazón que aún pertenecía a Dios y reconoció su linaje. Amén. Y se levantó. Y es un tiempo de levantarnos, hermano. Es un tiempo, dijo su padre. Y cuando aún estaba lejos, o sea, él estaba lejos aún de su casa, pero dice, lo vio su padre. Pero Dios que está sentado sobre el círculo de la tierra nos observa a todos, porque los ojos de Jehová recorren toda la tierra y Él nos ve a un verdadero pecador. Cuando regresa a casa, Él no va a dejar que se pierda, porque ha tomado la decisión de levantarse.
y fue movido a misericordia y corrió. ¿Qué fue lo que sintió el Padre? Misericordia. ¿Y cómo son las misericordias cada mañana y cada día de nuestro Padre? Infinitas, como dice Lamentaciones. No hay misericordia. Nosotros estamos aquí por la misericordia del Padre. Y ese joven hermano consiguió, su padre lo vio que se había devuelto, como un día se devolvió en la era Ruth. Como un día Dios se acordó de mí o de ti, por la misericordia de Dios. ¿Qué le dijo Bartimeo al Señor Jesús, Hijo de Dios? Haz misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y ahí es donde tú y yo tenemos que acordarnos que éramos, que habíamos caído, pero Dios nos levantó. Que hoy podemos decirle a muchas personas y orar por el caído, porque no tiene. Pero había un arrepentimiento genuino. Bartimeo tuvo un arrepentimiento genuino. Y ten la seguridad que Dios ve tu corazón. Amén. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El Padre lo abrazó, su derecha lo abrazó, su manto lo rodeó. No dejó que nadie viera las vergüenzas, lejos de la presencia de todos. No dejó que lo vieran así, porque Dios no te deja avergonzado. Busqué, clamé a Jehová y Él me oyó. Un clamor de quiero volver a casa. Y le besó. Dios no espera que tú vengas con tus vestiduras limpias. Dios espera que es lavarte las vestiduras, cambiártelas, ponerte el anillo y presentarte. Dios no te va a dejar avergonzado, hermano. Y el hijo le dijo, el Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Sí, contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Porque el enemigo va a tratar de decirte, pero yo hice esto, porque si Dios te llamó, ya tú recibiste, ya te abrazó, te puso manto. No dejes que ningún pensamiento de mal llegue, porque eres hijo y eres linaje bendito de Dios Altísimo. Y entonces, hermano, él antes de llegar a su casa, él todavía iba inseguro. Y muchas veces necesitamos sentirnos de ese amor, rodeado de ese amor del Padre. Pero el Padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle y poner un anillo en su mano y calzadlo a los pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta. ¿Qué hizo el Padre? Fiesta. Cuando un pecador se arrepiente y fiesta, no creas que cuando alguien recibe al Señor Jesús, tú no lo veas mínimo. Cuando tú predicas y alguien se arrepiente y recibe al Señor Jesús, hay fiesta en los cielos. ¿De qué me sirve predicar en los mismos convertidos y no cambian su corazón? Cuando en la calle hay pecadores y hay personas que necesitan de ti, de tu amor, de tu abrazo, sobre todo de que mostrarle a Dios tu testimonio. Dios te perdonó y Dios me perdonó. Y que para Él nada es imposible. Amén. Y comenzó la fiesta. Ahora alguien se convierte, hermano, y tú, una persona, hermano, cuando tú predicas, tú estás trayendo alegría y gozo al reino de los cielos. Y este es un tiempo de fiesta, este es un tiempo de arrepentimiento, es un tiempo de reconocernos nosotros mismos cómo estamos. Para darle más gozo al Padre en casa. Que estamos en casa, sentámonos gozosos. Estamos en la casa del Padre. En la casa del Padre dice, hagamos fiesta. En la casa del Padre siempre hay fiesta. Y siempre que se arrepiente no hay motivo de fiesta. ¿Qué quiere decir? Que por uno en la tierra, uno que se arrepienta, uno solo, que a mí le predique. Y en la tierra, en toda la tierra, uno se arrepienta. En el cielo hay fiesta. Por uno. Y entonces pues en el cielo hay todos los días fiesta. Porque hay gente predicando la palabra y hablando del Dios Altísimo y hablando de nuestro Padre. Y comenzamos nosotros a traer lo mejor para que ese siervo que Dios trajo a casa sea vestido y sea honrado. Y te dice, porque este mi hijo muerto era. ¿Cómo había dado Dios? Por muerto y ha revivido. Cristo es la resurrección. Cristo es la resurrección y la vida. El mundo, cuando sales al mundo, te da por muerto. Pero Dios dice, Dios es el que restaura. La puerta la abrió Cristo. Nosotros estamos en las fiestas del otoño, pero estamos en el mes séptimo. Pero nosotros se cumplieron todas y falta la última velita encendida del menorá, que es la del tabernáculo. Porque la fiesta del perdón ya la hizo Cristo. En Cristo Jesús se celebró la fiesta del perdón.
Cuando Él trajo el reino de los cielos, aquí se tocó trompeta, los ángeles cantaron y tocaron la trompeta y dijeron que ese era el Hijo de Dios. Y trajeron, alababan la gloria de Dios. Y en Lucas 2, pero decían que Él era el Hijo amado de Dios, pero también ¿saben qué decía? Dice la palabra, ahora la busco, la estoy parafraseando, que bajaba con Cristo la paz y la buena voluntad de nuestro Padre. Amén. Pero estamos nosotros en este tiempo transitorio, nosotros estamos en esta tienda aquí, pero nuestra morada es eterna. Y por eso tú y yo tenemos que estar mirando, hermanos, cuidándonos de hacer lo que el Padre nos dijo. Porque mi hijo está muerto, era muerto y ha revivido. ¿Y qué es Cristo? Resurrección. Eso se cumplió. Cristo resucitó. El plan de resurrección está aquí en la tierra y es predicar el reino de los cielos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el nombre de Jesús de Nazaret serán salvos. Y entonces se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Mira que todo es un plan divino, tanto el cielo como la tierra se unen en el gozo por uno que se arrepiente, a una persona que reciba al Señor, que toma la decisión de cambiar en Cristo Jesús su vida. Entonces Dios dice que hay fiesta en los cielos por una, en toda la tierra, en toda la tierra, con uno solo que se convierta. Ahora, como miren que se conviertan, qué bonito, ¿verdad? Y dice entonces, y su hijo mayor estaba en el campo y vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno, a los criados, les preguntó qué era aquello. Y él dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Cómo lo encontró? A ella nadie se acordaba de lo que hizo, de los cerdos, ni los algarrobos, ni de aquello, de lo que hizo. Porque cuando Dios te trae a Cristo, te sana y te rescata, las memorias son borradas de ese pasado. Pero lo nuevo de Dios llega para que vivas en esa fiesta. Y aunque ese hermano estaba ahí, hermano, se enojó y no quería entrar. ¿Por qué? Porque Dios había restaurado a alguien. Y a veces en la iglesia llega alguien que cambió su vida, y hay muchos hermanos como los que estamos hablando al inicio, cuando en el capítulo 14, ¿sí? Nosotros pensamos que tenemos la soberanía de Dios. Podrían haber dicho como al principio, Saulo nos mata en Hechos 9, 8 y 9. Amén, 9. Solo mató a Esteban y esto, aquello. Pero es que ese es un instrumento, es que mirándole bien, como Dios nos observa, dijo, pensó Dios, Saulo sabe idiomas, Saulo está preparado, es rico, tiene buenas relaciones, va para reírse. Y a trabajar duro. Amén. No nos metamos en la obra de Dios. Porque es un tiempo, este es un tiempo de otro meditar la palabra, lo que Dios quiere en nosotros. Deuteronomio 10 es claro en lo que Dios quiere en nosotros. Amén. Entonces dice, se enojó y salió, por tanto su padre le rogaba que entrase. O sea, hay gente que se enoja estando en la casa porque Dios rescata almas. Hay por momentos un tiempo que hasta el final, aún el que estaba en la cruz, Jesús lo salvó. Porque dijo, si el otro dijo no, porque Dios es Dios de oportunidades. Pero hay un momento definitivo que en la cruz Jesús no dejó de predicar el reino de los cielos. Y entonces aquí dice, él respondió al Padre, tantos años que te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me he dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes, con rameras, hecho matar para el becerro gordo, sabía la vida, sabía dónde estaba el hermano, sabía el lugar donde estaba el hermano, sabía con quién andaba. Y él estaba en la casa del papá, no tenía informes, pero nunca se acercó a ir a buscar al hermano. O nunca, se ve que aquí nunca oró por ese hermano, porque estaba haciendo todo. ¿Como qué? Como los republicanos, como aquellos que tienen la palabra, pero no le duele el alma perdida.
Amén. Amén. Se saben la palabra, pero no tienen el espíritu de la compasión en el corazón. No le duelen las almas. Entonces dice que se enojó y se salió. Por eso no podemos oponernos al propósito de Dios. El propósito de Dios no depende ni de ti ni de mí, porque dice que el Señor al pequeño y humilde, Zaqueo es un reflejo de esto. En Lucas 19 la historia de Zaqueo es el mismo reflejo de esto. Era un perdido que volvió a casa. Pero ¿qué hizo Zaqueo? Subió al árbol sicómoro. Y cuando subió, lo vieron. De toda la multitud, al único que llamó fue al que estaba perdido. Pero ya no estaba perdido. ¿Por qué? Porque había vuelto su rostro a su linaje, a su casa. Había subido a ver a Jesús. Y es no importa, yo creo que es un tiempo que mucha gente hoy Dios está disponiendo a que vuelva el rostro a Cristo, que vuelva el rostro a casa. Pero tú y yo, como es Dios, no podemos oponernos. Mira lo que dijo el Padre. Entonces el Padre, versículo 31, estamos en Lucas 15. Entonces dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Tú siempre, si Dios está contigo y todos los días de nuestra vida está con nosotros, ¿qué haces llorando? ¿A fiesta? Si Dios está contigo y conmigo, tienes la riqueza y la disposición del Padre en casa, ¿qué haces esperando de manos del hombre? Cuando tienes que estar gozándote. Y dice que este es el servicio. Yo estaba sirviendo, yo soy bueno, yo hago esto. ¿Y por qué no te gozabas? ¿Por qué no comías de lo que estaba en la casa? Mientras volvía el otro. Mientras el otro vuelve, gózate en la casa del Padre. Ora por los que están afuera perdidos. Que pongas, si tú no tienes capacidad, eres un intercesor para orar que Dios levante un ejército y para que le prediquen a esa mies. Y sharrakata, porque la intercesión, hermano, también es una gran ayuda para la iglesia. La intercesión, dice que la iglesia es intercesora. Lo que pasa es que todo el mundo quiere ver lo demás, pero el papel de la iglesia es intercesión. Cuando el Padre corrió al Hijo, la abrazó, hubo una intercesión. Entonces dice: mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Entonces, no nos creamos tan perfectos. Cuando estemos, este es un tiempo de fiesta, de alegría, y mientras los hermanos regresan, que el gozo que tú y yo tenemos los haga retornar a casa. Que no mostremos la casa de Dios no es casa de luto, es casa de fiesta. Mas era necesario hacer fiesta. Claro que hay momentos difíciles. Claro que hay momentos de dificultad. Pero con Dios, en la casa del Padre, está todo lo que necesitamos. En la casa del Padre está todo. ¿Y cómo le damos la gloria? Que nos regocijamos en su fortaleza. Porque Él es nuestro amor. Él es nuestro todo. Esto que está diciendo aquí, el capítulo habla de regocijo. ¿Y sabe cómo entra el libro de Lucas hablando de Juan? ¿Sabe cómo habla el libro de Lucas hablando de Juan? Dice el libro de Juan, capítulo. Hay hombres que no tenían, pero oraban, servían a Dios con amor, como Zacarías, que significa Dios escuchando mi oración. Amén. Y dice Lucas capítulo 1, versículo 13. Pero el ángel le dijo a Zacarías: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Habló del gozo y alegría. Cuando tú estás en la casa del Señor, cuando el Señor, tú tienes la presencia del Señor en tu casa, hay fiesta, porque el cielo está de fiesta, y el Señor respondió su oración. Y dice que porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Cuando esta palabra, esta profecía aún en el vientre de su madre, cuando llega María y se toca, ¿qué pasa allí? Dice Lucas capítulo 1, 41. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Se cumple, cada palabra de Dios se cumple, cada palabra de Dios se cumple, cada palabra de Dios es fiel.
eso yo te digo hoy, vuelve a casa, retorna a casa, porque tenemos una gran heredad, no es por partes, completa. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy, como dijo un día Elizabeth, en el capítulo 1 de Lucas, versículo 24. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó a quitar mi afrenta entre los hombres. Dios no nos va a dejar avergonzados. Busqué a Jehová y lo yo. Me libró de todos mis temores. La protección divina y la ayuda de Dios está con su pueblo. Salmo 34. Así que hoy viene un plan tremendo. Amén. Dice que Dios escoge ya. Y como somos ministros de Dios, reyes y sacerdotes, somos de un plan, un consejo de Dios. Demos la gloria a Dios. Por eso este es un tiempo de prepararnos para esa noche con Dios. Es tiempo de prepararnos para este tiempo hermoso. Sin culpas, sin quejas, sin amarguras, bendiciendo a unos. El camino ha sido largo. Hoy lavamos que Cristo nos lavó los pies. Hoy en el nombre poderoso de Jesús bendecimos a aquellos que ni siquiera están en nuestra mente, pero sí en los propósitos de Dios. Dios los conoce. Aquellos que en un momento se salieron del camino o siempre estuvieron en el mal camino porque fue una decisión. Pero Dios dice hoy que es tiempo de volver a casa. Dios no te va a dejar avergonzado. El hombre va a tratar de culparte como ese hermano. Pero Dios dijo, hay fiesta. Y si hay fiesta, somos dignos de honra. Así que hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Yo te invito hoy a que seas hallado inscrito en el libro de la vida y no se ha borrado nunca. Ese joven había sido borrado del libro. Había sido hallado muerto. El mundo pensaba que lo tenía. Pero una acción de Dios y de repente Dios cambió la historia. Así que yo hoy te invito a que cuando hoy recibas al Señor Jesús, te arrepientas, que Dios no te acuse. Dios no necesita que tú digas perfecto. En el camino el Señor te ama. En el camino el Señor te viste. En el camino el Señor te levanta y te honra delante de nosotros para que respeten tu decisión de volver a casa. Y luego ellos se contentarán y alegrarán como los que estaban con Noemí en la era de Ruth, en la era de Boaz, con Ruth y Noemí, que retornaron a la tierra de su bendición. Así que hoy yo te invito a que creas en el Señor Jesucristo y serás hallado salvo. Para el que cree nada es imposible. Para el que cree hay salvación. Esto es para el que cree. Así que hoy que todo espíritu de duda se vaya, pero que llegue Cristo y se instale en tu corazón y en tu mente. Hoy hablamos de la palabra viva en Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Recibe al Señor Jesús de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y cree que Jesús es el Hijo de Dios Altísimo. Y serás hallado inscrito en el libro de la vida. Cree. Y cuando nos arrepentimos genuinamente, no importando lo que otros digan, pensamientos, personas, a Saqueo le pasó. Pero Lucas 1:10, capítulo de Lucas 19, versículo 1 al 10. Pero en ese caminar, el que te perfecciona es el Señor. Y en ese caminar, lo que hubo fue salvación cuando Cristo entró a la casa de Saqueo. Y hubo, ¿qué hubo? Hubo un retorno de las bendiciones de Abraham, que son eternas. Pero también le dijo todo Jesús, yo vine a salvar lo que se había perdido. Así que eso es Jesús, Él vino a salvar. La tarea es, por algo, meditemos por qué es necesario que nos arrepintemos de la salvación. Así que hoy damos gracias al Señor, la honra y la gloria que al Padre de Él le pertenece. Dice el Salmo 115, oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Salmo 115, versículo 9 al 11. Lámpara es a mis pies, Señor, tu palabra y lumbrera en mi camino. Que Dios te bendiga. Demos la gloria al Señor, porque de Él es la victoria. Victorioso Dios. El decreto, estamos llenos de decretos, pero si estamos apartados del Padre, nada podemos hacer. Pero si estamos en casa del Padre, lo tenemos todo. Que Dios te bendiga y que sea un nuevo tiempo de amor. Deme la gloria a Dios. Vestidura de salvación y doble honra. Que Dios te bendiga. Bendiciones. Iglesia Jesucristo el ancla.
pastor y profeta Liliana Lisa. Iglesia del diseño divino del Señor. Es un tiempo de prepararnos para ir a la presencia del Señor. ¿Cómo se prepara el Señor? Una noche con el Rey. Preparémonos en este tiempo, porque con Él queremos estar en casa de mi Padre y en donde el gozo de mi Padre me conviene estar. Estoy preparando para un encuentro con Él. Gracias, Padre. Quiero agradar, Las familias, no quiero nada que me distraiga. Quiero agradarle. qué grande es tu gracia. Traigo mi corona a sus pies, como Él siempre paró. Así yo me he preparado, como ella se postró. Así yo estoy postrado. Yo te doy mi adoración. En ti encuentro mi llamado, que no voy a ser nunca. Sin ver mi amado, sin ver mi amado, que no me voy a este lugar. Sin ver mi amado, sin ver mi amado.